Don Alberto Luque es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, es gestor de proyectos de marketing y lleva ya largo tiempo, desde el año 2003, como gerente del consorcio del Camino del Cid y, por tanto, se encuentra sumamente habilitado para poder transmitirnos la importancia de esta proyección patrimonial de la figura de nuestro campeador. En consecuencia, y para comenzar con la máxima rapidez posible, don Alberto Luque tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al Ayuntamiento de Burgos, a la Universidad, a David, al paciente Iván, que estará por ahí, por darnos la oportunidad de explicaros cuál es el proyecto del Camino del Cid. Es efectivamente, como comentas, se trata de... El Cid es una imagen muy poliédrica y nosotros digamos que somos una de esas facetas, ¿no? También estoy muy contento y muy satisfecho de compartir mesa con el presidente de la Fundación Méndez Pidal, a la que nos une profesional y personalmente pues un gran aprecio. A diferencia de mis compañeros, yo no provengo del mundo universitario, así que muy probablemente mi ponencia sea muy poco ortodoxa. Pido disculpas por anticipado. Finalmente, lo que nosotros pretendemos aquí es explicar cómo, a través de una obra literaria escrita a finales del siglo XII y principios del siglo XIII, podemos generar no solo recursos económicos, sino unas sinergias muy importantes para que, bueno, nuestro legado siga activo, ¿no? En este sentido, a mí me gusta pensar y me gusta decir que en el Camino del Cid tenemos un monumento que es único en el mundo. Tiene más o menos la misma edad que muchas de nuestras iglesias románicas, pero yo creo que se conserva en mejor estado que muchas de ellas. Y creo que tiene una ventaja muy especial, y es que está abierto las 24 horas del día y es accesible instantáneamente desde cualquier parte del mundo. Me imagino que muchos de vosotros ya sabéis de qué hablo. Estoy hablando del Cantar de Mio Cid. No es un monumento construido con piedras, pero es un monumento construido con palabras. Y lo es. Digamos que la UNESCO reconoce la literatura, lógicamente, como una parte muy importante del patrimonio inmaterial, ¿no? El cantar forma parte de ese patrimonio inmaterial y, como cualquier cosa invisible que no podemos ver, la única manera de detectarlo es a través de sus efectos. Los efectos del cantar son muchos, muy potentes. Debe ser un monumento muy grande, porque no solo ha dado lugar a un mito, sino que también ha dado lugar pues a muchas otras interpretaciones o expresiones, como puede ser el Camino del Cid. Cuando digo que el Cantar de Mio Cid es un monumento único en el mundo, no me estoy dejando llevar por el entusiasmo. Lo considero así. Hay muchos motivos para considerarlo. Yo creo que uno de ellos, lógicamente, es que es la primera gran manifestación literaria del castellano. Esta es una frase muy manida, pero es real. El castellano es una de las lenguas más habladas del mundo, ¿no? Que el cantar sea esa primera gran manifestación literaria es algo importante, algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya no solo como burgaleses, sino, bueno, como españoles, ¿no? También yendo ya, constriñéndonos, ¿no?, a un ámbito mucho más provincial, mucho más pequeño, es uno de los grandes cantares de gesta de la épica europea. Esto no debemos olvidarlo, sobre todo los que somos de Burgos, porque al fin y al cabo el Cid, bueno, es un vecino más, es un personaje común, le vemos por todas partes, no sé, en clubes de fútbol, en calles, pero sin embargo el cantar de Mio Cid está a la altura del cantar de Roland, de las sagas nórdicas, del de Genís griego. Digamos que Roland, Sifrido, el rey Arturo, el Cid están en la Liga Champions, ¿no?, de superhéroes medievales, ¿no? No debemos olvidar que esto es así, y quizá es interesante como burgaleses no olvidarlo, ¿no?, verlo desde esta perspectiva. Y por último, entre uno de otros motivos, es que el Cantar de Mio Cid es el germen de la generación de un mito y de la proyección internacional del personaje. Quizá esto sea un elemento de discusión o polémica, pero yo tengo para mí que si un poeta anónimo en un momento dado no hubiera creado el Cantar de Mio Cid, nadie se acordaría del personaje, nadie hablaría de él, no habría congresos ni nada por el estilo. Tenemos experiencias
contemporáneas que así lo demuestran, ¿no? Así que no desconfiemos nunca del poder de la literatura. Esa proyección internacional, pues bueno, ya sabéis, se ha reflejado en obras de teatro, óperas, películas, novelas, cómics, esculturas, lo que queráis. Los viajeros franceses que vienen a hacer el camino del Cid, muchos de ellos se sorprenden cuando saben que el Cid es un personaje histórico, que existió. Porque para ellos el Cid es un personaje de su literatura, a través de Corneille, a través del teatro, lo introducen en la literatura y para ellos es un personaje literario, ¿no? Suyo. Hablamos de las óperas de Massenet y, bueno, y de muchas otras expresiones, ¿no? Yo creo que son bueno, pues 3 motivos interesantes, ¿no?, para recalcar esa importancia del cantar. De hecho, y ya yendo un poquito al viaje, que es en lo que me quiero centrar yo, voy a citaros simplemente 2 personajes que nosotros siempre consideramos como, de alguna manera, como pioneros, ¿no?, de los viajeros por el camino del Cid, ¿no? Uno de ellos es, a vuestra izquierda lo veis, es Archer Milton Huntington, fundador del Hispanic Society de Nueva York, un millonario norteamericano que estaba enamorado del personaje, del Cid, y que a finales del siglo XIX recorrió España, como muchos de vosotros sabéis, en pos del personaje, ¿no?, de esas huellas que él había leído previamente en el Cantar de Mio Cid, que luego posteriormente traduciría, ¿no? Aquí me quiero parar un momentín y reflexionar un poco con respecto de la diapositiva anterior, porque el cantar ha dado esa importancia primigenia o germinal del Cid. De hecho, podría hablarnos aquí Javier, que es el dueño del mesón de Vivar del Cid, de cómo hay gente que acude, no solo de Francia, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Japón, de Australia, que vienen a Vivar del Cid. Y algunos de ellos cogen y guardan piedrecitas, tierra de Vivar, ¿no?, como recuerdo. Eso a nosotros nos puede sorprender un poquito, pero la literatura tiene ese punto que es capaz de convertir en míticos lugares que arquitectónicamente, como el caso de Vivar, pues pueden resultar anodinos, ¿no? Y para los que somos fruto del baby boom, ¿no?, o superamos los 50, pues del mismo modo que para nosotros hay lugares míticos como, no sé, Tombuctú, Ulan Bator, Samarcanda, lugares que hemos conocido primero a través de la literatura, para esta gente que acude de tan lejos, Vivar del Cid tiene también ese significado. Y posiblemente también lo tenía para Archer Milton Huntington, cuya mujer, por cierto, era escultora y sembró de esculturas en América, de esculturas del Cid, ¿no?, América. El segundo, lógicamente, es Ramón Menéndez Pidal y María Goyri, en ese ya viaje legendario de bodas, en el cual utilizaron para seguir esas huellas cidanas. No voy a hablar de eso estando tú presente, pero para nosotros siempre hemos considerado a estos 2 personajes como pioneros en muchos aspectos, ¿no?, sobre todo promotores y propulsores de ese viaje al interior de España a través del Cantar de Mio Cid. ¿Cuáles son los orígenes directos de este camino, ¿no?, que hoy tenemos? Voy a hacer una breve referencia, pero creo que merece la pena hacerla, ¿no? Mira, en el año 1996, a petición de 3 vecinos de Vivar del Cid, Timoteo Riaño, César San José y Javier Alonso, digo sus nombres porque creo que es importante recordarles, bueno, ellos propusieron a la Diputación de Burgos realizar un camino que uniera Vivar del Cid con San Pedro de Cardeña, siguiendo los versos del Cantar de Mio Cid, pues para asolar de todos los burgaleses. La Diputación asumió ese proyecto en la persona de su presidente, Orden Vígara, y especialmente en las personas de su diputado de Cultura, que era Jesús Berzosa, y del jefe de Cultura de la Diputación, que era Salvador Domingo. Yo creo que sin estas 5 personas el Camino del Cid no existiría, ¿no?, y por eso he querido citar sus nombres. Ellos en el año 97 presentaron un plan director, esos 23 kilómetros de acondicionamiento del camino entre Vivar del Cid y San Pedro de Cardeña. Y bueno, fruto de diversas conversaciones y por diversos avatares con otras diputaciones, firmaron un protocolo de colaboración con 8 diputaciones provinciales para crear un consorcio que pusiera en valor este camino. Es decir, desde principios del siglo XX ya había gente que buscaba las huellas del Cid a través del cantar, que como muy bien sabéis, hasta mediados del siglo XX se consideró que era una fuente histórica. Y lo que pretendían esas 8 diputaciones era, bueno, formalizar ese itinerario y tratar de canalizar de una forma ordenada a esos potenciales viajeros, ¿no? Y así, en el año 99, en Fitur, bueno, hubo una presentación del Camino del Cid, se editaron unos folletos y hubo un lanzamiento promocional, ¿no?, en el Castillo de Sigüenza.
Dicho esto, bueno, pues parece que ya podríamos acabar aquí, porque si ya se ha hecho el camino, se presentó en Fitur, editaron los folletos, hay poco más que decir. Lo cierto que hay una segunda historia que es importante. 4 años más tarde de la firma de ese protocolo, se constituyó ese consorcio Camino del Cid en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Lo constituyeron 8 diputaciones provinciales, por las que pasa el camino, lógicamente, como son Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante, ¿no? No solo crearon el Camino del Cid, el consorcio, perdón, sino que 20 años después han seguido apoyándolo. Apoyándolo quiere decir que no solo acuden a las reuniones, sino que lo han apoyado económicamente durante estos años, y todos sabemos que ha habido años muy complicados en nuestro país, ¿no? Yo pienso que en una época de descreimiento institucional, pues bueno, ver cómo determinadas instituciones apoyan un proyecto a largo plazo, porque esto es lo que es el Camino del Cid, pues también es digno de comentar. Y por eso siempre me gusta decir que, bueno, por su mantenimiento en el tiempo, las dimensiones, la naturaleza de los objetivos y sus integrantes, pues el Consorcio Camino del Cid es un ejemplo único de colaboración interterritorial en España, ¿no? ¿Cuáles son los fines del consorcio? Pues bueno, la definición, la dinamización, la divulgación cultural, la promoción turística del Camino del Cid, que es un itinerario que se desenvuelve principalmente, he puesto esto en cursiva porque es principal, pero no exclusivamente, en los territorios geográficos y literarios del Cantar, ¿no? Bueno, este consorcio se creó en el año 2002 y en el año 2003 pues, se creó una oficina técnica integrada por un gerente, servidor, y por un administrativo, Jimena González, que a día de hoy pues, seguimos siendo los miembros de esa oficina, desde la cual coordinamos y hacemos todos los trabajos desde Burgos para las 8 provincias que forman parte del consorcio, ¿no? Bueno, cuando nosotros llegamos aquí en el año 2003, lo que nos encontramos fue con una especie de laberinto. Perdonad que beba agua y os comento, voy a hacer un pequeño parón y lo siento, pero voy a introducir una anécdota personal, ya tengo edad para hacerlo. Yo hace 30 años vivía en Perú y tuve que hacer un viaje en un avión militar por la selva amazónica. Era un avión donde solo faltaba Gary Grant o algo así, era un avión viejísimo, destartalado. El viaje fue realmente terrible, amedrentador y ensordecedor. Cuando aterrizamos, yo lo primero que hice fue ir a felicitar al piloto, ¿no? Y le dije, es que me parece milagroso que este avión vuele, ¿no? Y él, con muy buen criterio, me dijo, no, lo milagroso es que despegue. Entonces, es verdad, hay veces que lo difícil es iniciar un proyecto, ¿no? Digamos que desde la inmovilidad a la movilidad hay un gasto de energía considerable que hay que salvar, ¿no? Y eso es lo que hizo esta gente a la que me he referido anteriormente, ¿no? Fue lanzar un proyecto que se vio de manera muy escéptica en su momento y muy complicado, unir 8 diputaciones tan diversas, tan distintas, etcétera, ¿no? Bueno, lo cierto es que en ese proceso cada diputación, digamos que actuó a su manera, creando el Camino del Cid, ¿no? Y este ejemplo que os estoy poniendo aquí es la parte de la Comunidad Valenciana. Lo que podemos ver es arriba del todo, no sé si esto tiene, sí, arriba del todo, se mueve, sí, está Castellón de la Plana, la ruta seguía hacia Peñíscola, por la razón de que ahí se había rodado la película del Cid, pero su relación con el Cantar obviamente era inexistente, incluso iba más arriba. Luego empieza a bajar el camino, se metía hacia Onda, Segorbe, Jérica, bajaba hacia Valencia por el Puig, Almenara, Calatayud, sitios evidentemente cidianos, iba a Olocau, subía al puente, pasaba por Requena. Bueno, luego aquí había un laberinto de rutas que cuando quisimos comprobar realmente qué eran esos puntos que aparecían reflejados en un mapa, pues en buena medida era en la imaginación de las personas que desde un despacho las habían trazado. No había caminos, no había carreteras. Bueno, se lanzó el proyecto, como digo, que eso era lo importante, y entonces a nosotros nos tocó poner orden, ¿no? Ahí de nuevo saltó la generosidad de las diputaciones, porque ya os avanzo que se habían trazado como aproximadamente unos 3.000 kilómetros de ruta. Conseguimos reducirlo a 2.000 y eso por parte de las diputaciones fueron 1.000 kilómetros menos de compromisos políticos, ¿no? O sea que hay que reconocer aquí que hubo un empeño importante de las diputaciones por sacar adelante el proyecto, ¿no?
Lo cierto es que en aquella época, pues me he molestado en mirar cuando llegó Google Maps, cuando se creó Google Maps, y se creó en el año 2003, pero yo os puedo asegurar que aquí no estaba en el año 2003. Trabajamos 2.000 kilómetros de recorrido sobre mapas de 1,25.000, extendiendo metros y metros por las mesas y por los suelos, para tratar de poner orden en este laberinto, ¿no?, con el que inicialmente nos encontramos. Entonces, nuestro primer paso para seguir adelante con el camino del Cid fue trazar el camino sobre la base de lo que ya existía, ¿no? Y para eso utilizamos 3 criterios prelativos. El primero, el literario, es decir, fuimos buscando todos los lugares que aparecían citados en el Cantar. Esto, como muy bien sabéis, no siempre es fácil, porque bueno, hay muchos lugares sobre los que los estudiosos tienen dudas. Ha habido lugares que han desaparecido y luego han sido encontrados, otros no sabemos dónde están. Y luego, como veremos, pues hay autores que creen que tal topónimo está en tal sitio y otros piensan que está en otro, ¿no? Pero vamos, el criterio literario fue el inicial. El segundo sería el criterio histórico, es decir, aquellos lugares entre medias de esos lugares literarios que tenían ligazón con el Cid histórico. Y por último, los hitos medievales, ¿no? Pues aquellas poblaciones con una importancia medieval importante en su momento y que aún conservaban, pues, ese patrimonio, ¿no?, evocador, ¿no? Por poneros un ejemplo, en Burgos, pues Burgos, curiosamente, es una provincia muy poco pródiga en hitos cidianos dentro de lo que es el Cantar, porque están citados Vivar del Cid, Burgos, San Pedro de Cardeña y otro lugar que llaman Espinaz de Can. Nadie sabe exactamente dónde está Espinaz de Can, pero digamos que hay 2 teorías fundamentales. Uno, que es Pinarejos, un espacio que está cerca de Peñacova, y otros creen que es Espinosa de Cervera, ¿no? Bueno, nosotros, para no equivocarnos, elegimos los 2. ¿Qué es lo que hacemos? En estos casos donde hay dudas, pues bueno, explicamos que los autores no se ponen de acuerdo y que hay 2 lugares donde quizá que puedan ser quizá Espinaz de Can, ¿no? Entre San Pedro de Cardeña y Espinaz de Can hay aproximadamente unos 60 kilómetros. En esa línea recta, siguiendo ese criterio histórico, encontramos Santo Domingo de Silos. Santo Domingo de Silos tiene una relación directa con el Cid, como bien sabéis, porque él y su esposa Jimena donaron la mitad de unas villas al monasterio, ¿no? Siguiendo esa línea recta, una vez acabados esos vínculos históricos, pues nos encontramos entre San Pedro de Cardeña y Santo Domingo de Silos, por ejemplo, Covarrubias. Covarrubias no tiene ninguna relación con el Cid, pero bueno, es una plaza de avanzada muy importante en el siglo X y la hemos querido mantener. No solo no la hemos metido, digamos, a calzador, sino existe una relación lógica y normal de itinerancia entre los grandes enclaves medievales de la época, ¿no? Entonces, bueno, fuimos realizando esta labor a lo largo del camino y una vez conseguimos todos estos puntos, dijimos, bueno, hay que unirlos. ¿Cómo los unimos? Pues bueno, nuestra primera intención, y así lo empezamos a hacer, a través de caminos históricos, vías romanas, utilizamos el Villuga del siglo XVI, cañadas, caminos tradicionales entre pueblos normales, y luego hemos utilizado otras infraestructuras ya existentes, vías verdes, caminos rurales. Uno se imagina vías verdes, nadie se imagina al Cid caminando por la vía de un ferrocarril, obviamente. El camino del Cid no es un camino histórico. Siempre queremos resaltar esto. El camino del Cid es un camino de naturaleza literaria y de vocación medieval. Muchos de los que estáis aquí presentes sabéis la dificultad que existe en trazar un camino en el siglo XI. Los caminos cambian como cambia el cauce de los ríos. Para nosotros era imposible determinar lo que además, desde nuestro punto de vista, la estructura o la parte vertebral de nuestro camino es un camino literario. No sabemos, el propio autor que escribió el Cantar hablaba muchas veces de sitios que ni siquiera conocía, que había oído hablar. Para él, a lo mejor Valencia era como para nosotros Ulan Bator, ¿no? Entonces, queremos dejar esto muy claro, ¿no? No es un camino netamente histórico, ni mucho menos. Bien, pues esta hilazón de la que hablo pues dio lugar a entrada a nuevos pueblos, por ejemplo, entre San Pedro de Cardeña y Covarrubias, por ejemplo, Modúvar de San Cibrián. Aclaro esto porque hay gente que dice, bueno, es que lleváis el camino del Cid por este pueblo, pero por aquí no pasó el Cid, ¿no? Bueno, todo el mundo habla con enorme certeza de por dónde pasó y por dónde no pasó. Recuerdo un alcalde
que una vez me dijo, hombre, no pasa el camino del Cid por aquí, acabamos de asfaltar la calle por la que pasó Babieca. Y digo, tío, pues no haberla asfaltado, digo yo, ¿no? Entonces, claro, hay muchos sitios que están en la ruta que no tienen una unión histórica ni literaria ni mítica con el Cid, ¿no? Pero es que están en medio y esto es una ruta para viajar, ¿no? Bien, pues resultas de ese trabajo, por ejemplo, esta zona de Valencia que os comentaba, que veíamos aquí, pues ha quedado, os he dejado folletos fuera por si queréis echarles un vistazo en esto, ¿no? Son rutas, digamos, más claras, más ajustadas un poquito a la historia que queremos contar y también más ajustadas a las necesidades de viaje o de turismo de quienes vienen a visitarnos, ¿no? Y finalmente, digamos que este es el diagrama del Camino del Cid, ¿no? Que es como una especie de río que nunca termina de llegar al mar, ¿no? Mucha gente nos pregunta, bueno, ¿por qué el Camino del Cid no es lineal? Y lógicamente la respuesta está en la propia naturaleza del itinerario. Es una ruta literaria, está basada en un argumento que va sucediéndose a lo largo de los años. El poeta lo que hace es llevar al Cid, a sus huestes y a sus parientes por determinados lugares y les pone en determinadas situaciones. Lógicamente no quería llevarles directamente a Valencia, sino quería prolongar un poquito más, ¿no?, la historia. Y estos meandros, ¿no?, que podéis ver en la diapositiva realmente son la gran riqueza del Camino del Cid, porque nos alejan de todas las vías principales de comunicación y nos llevan a esos lugares poco conocidos de esta España tan despoblada que tenemos, la Celtiberia, a esos nosotros llamamos rincones exquisitos, ¿no?, lugares que de repente llegas y dices, bueno, pero esto está aquí, ¿no? Pequeños pueblos con castillos, iglesias románicas, iglesias góticas. Esa es la gran riqueza, eso y la diversidad de un camino que empieza en Burgos y acaba en la costa mediterránea. Tanto esa diversidad como esos lugares escondidos yo creo que son como los grandes valores, ¿no?, del Camino del Cid. Lógicamente la historia que va debajo, ¿no? Nosotros lo decimos además, lo que importa es el viaje, no el destino, ¿no? Uno de nuestros lemas es este: viajar significa sobre todo detenerse. Ese es el concepto que nosotros buscamos y al que aspiramos y al que tratamos de trasladar a los viajeros que realizan esta ruta. En fin, de ese diagrama que hemos visto de rutas, pues por hablaros un poquito de la riqueza o de los contenidos que tiene, pues podemos encontrar 8 patrimonios de la humanidad de origen medieval. Este no hace falta presentarlo. 41 localidades que han sido declaradas conjunto histórico-artístico. Esta en concreto es Morella, en Castellón. 70 espacios naturales. Aquí esto es la Albufera de Valencia. Más de 200 castillos y atalayas. Esta es la esbelta figura del castillo de Molina de Aragón en Guadalajara. De Guadalajara también, pues bueno, tenemos muestras increíbles de arte visigótico, islámico, románico, gótico y mudéjar. Veréis que tenemos un espectro muy, muy amplio de toda la Edad Media, porque al final nuestra ruta es una ruta de vocación medieval. Como bien sabemos, tenemos algunos castillos que son contemporáneos de la época del Cid, pero muchos de los que hoy son castillos, ¿no?, con una piedra maravillosa, en su momento eran empalizadas. Nuestra ruta ese es el concepto, ¿no? Es una ruta de vocación medieval donde va a ser muchas cosas y donde intentamos explicarte que no todo corresponde a la misma época, ¿no? Tenemos 30 fiestas singulares de origen medieval y también tenemos pues una gastronomía tradicional pues muy, muy pegada a la tierra, ¿no?, lo que ya hablamos de gastronomía de kilómetro cero, producto de cercanía, etc. Todos esos lugares son fantásticos, pero realmente lo interesante es esa historia que va uniendo todos esos sitios y le da sentido, incluso diré que le da una perspectiva distinta, aunque hayas conocido esos sitios, ¿no? Y esa historia, lógicamente, es la historia del Cid y la historia del Cantar de Mío Cid. Bueno, tenemos esas líneas y puntos de las que os he hablado en el mapa que habéis visto, pero eso no deja de ser más que un dibujo en un mapa. La cuestión es cómo hemos convertido todo esto en un producto turístico, ¿no? Bueno, hemos utilizado 4 herramientas básicas, ¿no? La tematización, la especialización, la complicidad con los destinos y la singularidad, por la identidad. Bueno, la tematización, ¿qué es esto? Bueno, finalmente de todo ese trabajo que fuimos haciendo nos salieron como aproximadamente unos 2.000 kilómetros por carreteras y luego veréis unos 1.500 kilómetros por caminos. Son cantidades apabullantes y exceden con mucho nuestras posibilidades de ocio, ¿no?, dado las vacaciones que últimamente podemos disponer. Así que lo que hicimos fue dividir el camino en rutas temáticas. Temáticas quiere decir que son rutas con contenido propio. Por ejemplo, la primera es el destierro.
que son, como muy bien sabéis, los 9 días que el Cid tarda de salir de Castilla una vez es desterrado por Alfonso VI. Empieza en Vivar del Cid y termina en Atienza, en Guadalajara. Cada ruta tiene un argumento distinto y tiene unas características diferentes. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, ofrecer pequeñas píldoras del camino que sean más accesibles y también facilitar pues, la repetición de compra. Y sabemos que es así, porque más de la mitad de la gente que empieza a hacer la ruta un año, hace el destierro, al año siguiente hace tierras de frontera. Eso quiere decir que han encontrado lo que estaban buscando, ¿no? En segundo lugar, buscamos la especialización, la complicidad con el viajero, ¿no? Muchos destinos turísticos pues, buscan a sus viajeros por su nivel económico, por su nivel cultural, etcétera, etcétera, por su procedencia, etcétera. A nosotros, a un viajero, lo que nos interesa es su forma de viajar. Y eso es lo que nos ha determinado nuestro modo de trabajar. No es lo mismo una persona que viaja en bicicleta que alguien que viaja en coche. Ni sus necesidades son las mismas, ni su forma de ver el paisaje es lo mismo, ni va a parar en los mismos sitios. Entonces, bueno, nosotros en un proceso largo, pues fuimos desdoblando ese camino en diferentes rutas. En coche o moto en 2004, andando en 2006, en BTT en 2011, en bici cicloturista en 2013 y ahora hemos sacado una nueva modalidad que es la bici gravel en 2021. Y esto es lo que os encontráis si os metéis en nuestra página web. Lo primero que te ves es cómo quieres viajar. Y según quieras viajar, tú vas buscando tu opción, vas buscando tu ruta, también lo puedes ver en un mapa que está aquí cortado. Y a partir de ahí encuentras toda la información que te compete a ti como ciclista o como senderista o como automovilista. ¿Vale? De este modo, ¿qué hemos hecho? Bueno, dividir el camino en 11 rutas para coches y motos, son 2.000 kilómetros señalizados. Tenemos también 2.000 kilómetros también para rutas, para bicicletas por carretera, mayoritariamente secundarias con tráfico bajo. Hemos creado también una ruta senderista de casi 1.500 kilómetros, son 70 etapas. Hay 7 rutas y 1.000 kilómetros están homologados o prehomologados como GR. Bueno, y lo mismo pasa con la ruta BTT, que está certificada por INVA España, ¿no? Cuando hablo de la complicidad con el viajero, pues para nosotros esto es muy importante. No hay viajeros de segunda, sino destinos de segunda. A nosotros nos da igual que la gente vaya a hoteles de 5 estrellas o vaya a un camping, ¿no? Para nosotros, alguien que decide entre todos los destinos posibles venir aquí a Castilla, por ejemplo, a recorrer el Camino del Cid, pues merece el mejor trato que nosotros podamos darle, ¿no? Así que no hay viajeros de segunda, sino destinos de segunda, y los destinos de segunda son aquellos que no satisfacen las expectativas previas que se hace el viajero. Para nosotros esa complicidad también, ¿en qué se materializa? En las infraestructuras. Todos los años ponemos entre 2.000 y 3.000 nuevas, hacemos entre 2.000 y 3.000 nuevas intervenciones en ruta. Señalizamos caminos, ponemos nuevas señales, levantamos señales caídas, cambiamos los trazados, pues porque se ha caído un puente, porque hay obras. En 1.500 kilómetros de aquí a Orihuela, en Alicante, os puedo asegurar que pasan muchas cosas a lo largo del año. Esa complicidad también se materializa en la información real. Intentamos dar información real, no queremos que aquí venga nadie a hacer una ruta pensando que va a hacer algo y luego resulta que se encuentra con otra cosa. Intentamos explicarles la dureza de la ruta, la soledad que se vive, que para nosotros es un valor. También damos información que sea actualizada. Tenemos un sistema de alertas en ruta, tanto en la página web como en la aplicación móvil, en un visor cartográfico. Intentamos que esa información sea práctica mediante topoguías, tracks, etcétera, y también lo más completa posible. Quienes hayáis entrado alguna vez en la página web, pues sabéis la información que os vais a encontrar ahí, ¿no? Aunque, como siempre decimos, lo mejor del viaje no lo vais a encontrar nunca escrito en ningún lado, porque eso es vuestra propia experiencia, ¿no? Y eso es intransferible y además es impronosticable. Y por último está el tema con el diálogo con los viajeros. Para nosotros son nuestros mejores consultores y tenemos mucho feedback con ellos, ¿no? Tenemos también esa parte de complicidad con los destinos, que bueno, os diré que de las 390 localidades que tenemos, 226 forman parte de una red de sellado. No voy a extenderme mucho en esto porque estamos cambiando ahora mismo todo ese sistema, ¿no? Y por último estaría esa singularización, ¿no? Para nosotros ha sido muy importante descubrir quiénes somos, ¿no? Cuál es nuestra verdadera identidad, porque lógicamente cuando hablamos de caminos lo primero que pensamos es en el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, en mi opinión, no es un ejemplo de nada porque es un molde que se rompe en sí mismo. Yo soy de Santiago de Compostela y creo que puedo hablar de ello, ¿no? He hecho el Camino de Santiago muchas veces y es algo único en el mundo, ¿no?
Nosotros tenemos nuestra propia personalidad y esto es muy importante. Somos una ruta literaria eminentemente rural, no masificada y de vocación medieval. No masificada, ¿qué quiere decir? No quiero hacer una comparativa, lógicamente, con Camino de Santiago. Nosotros atravesamos algunas de las partes más despobladas de Europa. Nuestro itinerario no soportaría una llegada de viajeros excesiva. Y excesiva estoy hablando de más de 40.000. No sería posible. Ni sería bueno, ni podemos hacerlo, ni queremos hacerlo. Queremos mantener esa línea de actuación de lo que es el camino actualmente, ¿no? Una ruta donde encontrarte, una ruta donde puedas disfrutar, donde el viajero y la persona que vive en esos pueblos hay una relación bilateral de igualdad. Y obviamente es una ruta pues, de vocación medieval, lógicamente, ¿no? También quería explicar qué significa rural para nosotros, porque muchas veces los extranjeros no lo entienden, ¿no? De 390 poblaciones, 22 poblaciones tienen menos de 10 habitantes. Censados, eso quiere decir que ahí no vive nadie, como sabéis. 144 poblaciones tienen menos de 100 habitantes y 238 menos de 500. Ese es nuestro camino. Nosotros no solo hemos traducido la web, sino que hemos traducido también no solo las palabras, sino también los contenidos, porque tenemos que explicarle a un inglés lo que significa un pueblo pequeño en España, que no tiene nada que ver con lo que es un pueblo pequeño, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Para nosotros esta despoblación, que lógicamente es un problema para la gente que vive allí, para nosotros es una herramienta desde la cual construir, porque esos pueblos pues se encuentran muchas veces en buen estado, no han sido... digamos que bueno, mantienen buena parte de sus estructuras, mantienen los castillos, iglesias románicas, etc., ¿no? Entonces, para nosotros es un valor importante y para los viajeros que acuden de todas partes del mundo, pues también. ¿Qué significa ruta literaria o en qué se traduce? Bueno, nosotros tenemos mucho mimo, ¿no? por este concepto de ruta literaria, aunque es verdad que también hay muchos elementos históricos, no sé si me he pasado, si es así. Hay muchos elementos históricos, lógicamente, en la ruta, como ahora veremos, pero nos interesa mucho recalcar este valor y lo hacemos, por ejemplo, a través de nuestras publicaciones. Hay muchos dibujos porque pensamos que entroncamos mucho, ¿no? con la forma didáctica de la Edad Media, además nos gusta lo artesano, ¿no? Lo manual. Hemos hecho, por ejemplo, como aquí pósters para los colegios, pues los enigmas del Cantar de Mio Cid, como Cantares de Ciego, ¿no? Explicando las diferencias para chicos entre lo que es la historia y la leyenda. En nuestros folletos, por ejemplo, en todas aquellas localidades que tienen una vinculación con el Cid, hacemos distinción entre la parte histórica, como es, por ejemplo, el caso de Valencia, contamos qué es lo que pasó, o qué es lo que se dice que pasó, y entre el cantar, ¿no? La parte literaria. Siempre hemos insistido mucho en esa división y nunca hemos menospreciado ni una ni otra, porque las dos forman parte de esa cara poliédrica, ¿no? de la que hablábamos. También para darle valor al argumento, que no sea solo una sucesión de sitios bonitos, hemos sacado una aplicación móvil donde tenemos todos los sitios cidianos, donde conducimos a la gente a esos lugares, ¿no? A veces pasas por lugares y no sabes ni por qué estás allí, ni qué relación hay con el personaje, ¿no? Pues bueno, a través de esta aplicación, pues la gente puede descubrirlo, ¿no? Y también un elemento que para nosotros es muy importante, un papel que juega el Camino del Cid como dinamizador y promotor del universo cidiano, ¿no? Que vaya por delante, aquí nadie tiene el copyright del Cid. El Cid ha estado antes de nosotros y seguirá cuando nosotros no estemos. Mucha gente trabajando en ello, nosotros tenemos una pequeña parcela, hay asociaciones, la universidad, los ayuntamientos, no sé, la Biblioteca Nacional, la Fundación Méndez Pidal, hay mucha gente, ¿no? Aquí y en muchas partes del mundo, ¿no? Nosotros solo tocamos una parcela pequeña, pero bueno, hemos sido también elementos de soporte, ¿no? de esa llama cidiana, tratando de dar un poquito también de luz a través de pues, colaboraciones con universidades, con revistas, con películas, series de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Quería detenerme solo en dos proyectos en los que estamos metidos ahora mismo. Uno es el proyecto de investigación sobre el patrimonio inmaterial. Esto quiere decir que estoy despedido, ¿no? Vale, pues simplemente tengo un minuto de cortesía. Un proyecto, este es un proyecto de investigación que estamos haciendo recogiendo todas las leyendas cidianas en esas 8 provincias, ¿no? Y estamos viendo que hay un sustrato legendario potentísimo. Muchos pueden ser del siglo XIX, pero es un trabajo yo creo que bastante innovador con la Universidad de Zaragoza y bueno, me parece interesante. Y luego un último proyecto
muy modesto, muy pequeñito, esos proyectos por los que vale la pena trabajar en el Consorcio Camino del Cid. Esto es con un equipo de aquí de Burgos, de baloncesto de chicas. Lo que hemos hecho ha sido bajar al Cid de Babieca, hemos montado a Jimena encima, porque es un club de chicas y ese club de baloncesto se llama Babieca, y hemos buscado una serie de valores que aparecen en el Cantar de Mío Cid, que pueden, como el orgullo de pertenencia, el autocontrol, la generosidad, el compañerismo, etcétera, y los hemos vinculado, los hemos extraído del Cantar de Mío Cid, del propio poema, y los hemos extrapolado al deporte. Y de hecho ahora mismo esas chicas que están jugando al baloncesto, bueno, pues están llevando esa figura del Camino del Cid con 8 poblaciones del camino y con 8 valores asociados a es decir, por último, reivindicamos ese patrimonio inmaterial, es el más frágil posiblemente, pero de ese patrimonio inmaterial no solo podemos generar recursos económicos, sino una serie de sinergias y oportunidades, como por ejemplo en el caso del Camino del Cid, que pueden ser de interés para nosotros y para las próximas generaciones. Muchas gracias y disculpad.